Soy el alumno Juan Carlos Sánchez de la sección Saya I de Derecho Sucesoral con el doctor José Torriano. Vamos a comenzar a exponer lo que es la legítima, ¿verdad? Que podemos decir que es el derecho sucesorio, que se llama legítimas. Es aquella porción de bienes de que el testador, ¿verdad?, que es una persona que hace el testamento, no puede disponer por haberle reservado la ley a determinados herederos, llamados por ello herederos forzosos o legitimarios. Es decir, todo legitimario es heredero, mas no todo heredero es legitimario. Hay una relación de género y especie. Esta obligación se complementa con la norma de que una persona no puede donar en vida lo que no puede llegar tras su muerte, por lo que la legítima también afecta indirectamente a las transacciones intervivos. Ok, por lo general, la preterición o olvido no perjudica la legítima. Es decir, existen diversas opiniones sobre la existencia de la legítima que se puede resumir en dos en funciones de que si están a favor o en contra. Una, las opiniones a favor argumentan que la legítima sirve como protección de la familia y del derecho que surgen de la consanguinidad, también sobre todo a los descendientes. Otra opinión que podemos acotar es que que argumentan que la autonomía de la voluntad debería primar en las declaraciones testamentarias, dado que una persona debería poder decidir el destino que da a todos sus bienes, ya que son de su propiedad. Ok, podemos abonar un poquito más en lo que es en la parte de tal sentido de distinguir dentro de la masa hereditaria dos grandes porciones, ¿verdad? Una, el libre disposición de que el testador puede disponer libremente a favor de a quienes desee. O otra denominación legítima, que por lo que ley está destinada obligatoriamente a favor de los herederos forzosos o legitimarios, y que por tanto no puede el testador transmitirla con destino a otra persona distinta ni por el testamento. El testador no puede someter a la legítima a ninguna carga de opciones. Seguimos con la legítima, ¿verdad? Podemos hablar de las características de la legítima, ¿verdad? Una es una cuota de la herencia. La herencia se divide entre partes denominadas disponible y no disponible. Es precisamente esta segunda denominación llamada legítima, la parte no disponible en la herencia. Podemos agregar también, para reclamar dicha cuota debe ser heredero legitimario. O sea, podemos acceder en ascendente, descendente, en cónyuge sobreviviente. Podemos otro punto más decir que es el escrito orden público. Puede ser relajado por pactos de ninguna clase en una vida de un deudor y después de abierta la sucesión. Podemos hablar le viene dada por la ley del heredero, por el cual esta fuere la voluntad del testador. Como todos sabemos, el testador no puede someter la legítima a ninguna carga ni condición. El testamento está permitido indicar sobre las cuales se para la legítima. También podemos aportar también que difiere según las órdenes del sucesor. Podemos hablar también y acotar que los herederos legitimarios o forzosos, en ese caso los herederos legitimarios y forzosos están determinados en el artículo 883 del Código Civil venezolano, el cual dispone que son los ascendentes, los descendientes y los cónyuges sobrevivientes que no estén separados legítimamente del bien. Vamos a hablar del monto. Como ya sabemos, la legítima es concedida por la ley a una persona llamada herederos legitimarios, a saber, hijos y sus ascendentes, cónyuges sobrevivientes y ascendentes, que se fundamentan en el espíritu de la solidaridad para procurarle la mayor suma de felicidad posible.
La legítima en las personas mencionadas será la mitad de sus respectivos derechos en la sucesión intestada. En ese está plasmado en el artículo 884 del Código Civil venezolano. Por lo cual, en el acto de disposición testamentaria no puede exceder del restante del 50%, ya que así ocurre que se estaría infringiendo la legítima como por constitución de estricto orden público no violable bajo ninguna circunstancia. Entre esto podemos también acotar el cálculo y distribución de la legítima del cónyuge. Las instituciones de comunidad de ganancias y herencia tienen razón de ser distintas. Una o la primera se fundamenta en la protección del trabajo y la ley presume realmente el cónyuge y el conveniente que se merece el tutelar al morir uno de ellos. La segunda tiene el fundamento en la muerte de una persona, debiéndose amparar la transferencia del patrimonio quedando los herederos. Formuladas estas necesarias explicaciones que se examinarán en distintas posibilidades y podrían presentar cuando la persona muere. Ok, seguimos. Causante casado o la unión concubinaria que no otorgó testamento que se presenta. El 50% del cónyuge sobreviviente obtienen ganancias en esa unión. El 50% de los herederos, legitimitarios o no, se fundamenta en dos casos, ¿verdad? Que es el causante casado o la unión concubina que se otorgó el testamentario. Entre esas podemos hacer mención del causante que nunca contrajo nupcia ni vivió en unión concubinaria o ni otorgó testamento, que en ese caso es el 100% para los herederos legitimarios o no. El causante que nunca contrajo nupcia ni vivió en la unión concubinaria, pero otorgó un testamento, que sería el 50% el máximo para los herederos testamentarios y el 50% para los demás herederos, legitimarios o no, en este caso. En todos los casos donde se hace alusión del testamento, si el testador no dispuso de todas sus partes en porcentaje disponible, la diferencia pasa a la sucesión intestada. Si en el momento de la muerte no existe heredero legitimario, el testamento pudo haberse otorgado disponiendo de todo porcentaje permitido. Es decir, los colaterales del 2%, perdón, del 2 grado de los hermanos causantes, colaterales del 3% o el sexto grado de no legitimarios. O sea, no tienen derecho a la legítima, por lo cual la persona no carece de los herederos legítimos. Puede disponer por testamento del 100% del patrimonio en la forma referida, ya que la limitación legal no existe en este caso. Vamos a comenzar a hablar sobre las características de la acción de reducción. Punto número 1, el ser patrimonial, por lo cual es transmisible a los herederos y la causa del ambiente del legitimario. Punto número 2, ser divisible en el efectivo de que cada individualmente para reclamar sus respectivas cuotas aparte. El punto número 3, hay una intentarla contra el poder patrimonial. Salvo la disposición del testamentario en el artículo 892 del Código Civil venezolano, ya que es la única forma de determinar con exactitud si hubo o no transgresión en la cuota legítima en el artículo 889 del Código Civil venezolano. El punto número 4, ser irrenunciable, ya que sería similar a partes sobre la sucesión futura, lo que prohíbe nuestro derecho sucesoral en el párrafo 3 del artículo 1469 del Código Civil venezolano, que dice: no puede renunciarse a este derecho durante la vida del donante, ni mediante la declaración expresa, ni dando su consentimiento para la donación. Vamos igualmente a hablar sobre quiénes pueden intentar la acción de reducción.
Podemos hablar, uno, los herederos legitimarios; dos, los descendientes y los habitantes de estos artículos. Bueno, seguimos aportando en la exposición que podemos conversar realmente o hacernos realmente una pregunta en contra de quiénes se puede ejercer la acción de reducción. Contra los titulares de los liberantes, es decir, contra las personas que resultaron favorecidas por los actos de quien debe la legítima, mediante la donación o disposición de los testamentarios. Esto lo podemos conseguir en el artículo 891 y 1040 del Código Civil Venezolano. Punto número 2. Tentadores del inmueble que forman parte de la donación y que fueron enajenados por los donatorios. La acción del legitimario debe ejercerse en orden inmerso a la fecha de las enajenaciones, comenzando por la última en el artículo 1473 del Código Civil Venezolano. Podemos hablar también de las condiciones para ejercer la acción de la reducción. Que esté abierta la sucesión, o sea, que conste en forma indubitable la muerte de alguna persona mediante el acta de defunción, que el accionante sea heredero legitimario y que el legitimario haya aceptado la herencia. Seguimos con nuestra exposición, ¿verdad? Y nos vamos a enfocar en el tema 18, que es el albacea. ¿Qué es el albacea? Es una persona designada por el testador para velar por las correcciones o contra la ejecución del testamento. Puede ser nombrado por una o más albaceas, mancomunados o solidarios. Entre esas funciones ordinarias se encuentran las siguientes: así que el sufragar los gastos del funeral, satisfacer legados, velar por los bienes de la herencia y ejecutar la misma. Eso es lo que realmente es una persona que las funciones ordinarias va a hacer, distribuir o estar pendiente de que esos testamentos se sea acatado, que es el albacea. En el Código Civil venezolano, ¿verdad? Etimológicamente deriva del término del árabe, que es el arbasi, el ejecutor, de modo que el albacea aparece como una figura dirigida a la ejecución del testamento, la voluntad del testador. O sea, el testador le da la voluntad al albacea para que ejecute lo que él realmente quiere, pues, en su testamento. De naturaleza jurídica discutida, ¿no?, mayormente por el Tribunal Supremo, es un mandatario post-morte, un gestor de interés ajeno, ¿verdad?, que se convierte por las facultades y funciones de un cargo especialísimo en ese caso. Puede ser de diferentes clases, así como las facultades pueden ser universal o particular, por el caso que puede ser nombrado, mancomunado, sucesiva o solidariamente. Podemos también aportar en este caso que estamos ante un cargo de testamento, ¿verdad? Que el mismo tiene una voluntad, pues el designado no puede ser obligado o aceptado por la personalización, pues, en ese caso. Podemos acotar también que sin perjuicio de lo correspondiente, de los gastos y participación de otros facultativos, como los del letrado, por último, podemos acatar que en ese caso, siendo el testador el que puede ampliar ese plazo e incluso prorrogar el bien, para poder enmarcar lo que el testador, ¿verdad?, o el que dejó el testamento sea fielmente cumplido, para poder en ese caso hacer una repartición de un bien que el testador quiere repartir entre sus herederos. Continuamos. Nombrado el albacea y habiendo aceptado este cargo, deberá dentro de un plazo señalado, ¿no?, llevar a cabo las funciones que el testador le hará asignado, o sea, se le asigne, ¿no?
Sin olvidar la disponibilidad de enajenar bienes inmuebles en el caso previsto. Puede el testador, por tanto, encomendar a la albacea una amplia funciones. Puede ser administrar la herencia, vender bienes, entregar el importe a los herederos, hacer la partición, todo ello con el límite legal de la legitimidad que le confiere. En ese caso, el desarrollo de sus funciones por el albacea no es omnímodo e incontrolable, ¿verdad? Naturalmente, ya que debe recibir cuentas el heredero. Y en el caso de que el nombramiento fuese dirigido a dar los bienes y de la inversión y distribución señalada, termina en las causas señaladas, es decir, la muerte, la imposibilidad, la renuncia, la emoción, la transcursión del tiempo por el fuero de ese nombramiento. Ahora vamos a hablar sobre el tema 17 de la comunidad hereditaria. Se rige por la condición, ¿verdad?, del defecto de las normas de la comunidad hereditaria. Ok, en el derecho civil, cuando una persona fallece, surge con carácter transitorio y por reglas generales la comunidad hereditaria, ya que se forma por todos los llamados a la herencia y sobre todo al caudal hereditario, siguiendo el principio del artículo, ¿verdad?, que da origen a esta forma en la situación que no contemplada específicamente en nuestro código, ya que habrá regularla fundamentalmente por la voluntad del testador y los pactos entre los coherederos y por la disposición en el Código Civil en la materia de la partición y la colocación del pago de la deuda hereditaria, sin olvidar que las leyes especiales y en su defecto por las normas del Código de materia de la comunidad ordinariamente. Podemos también acotar que el hecho de que la parte de regulación legal no es óbice. Sin embargo, para que los llamados las pueden funcionar por las caudales hereditarias, disponiendo de las cosas concretas o de su totalidad. Bueno, podemos también seguir conversando por el separado, que puede disponer de las cuotas aplicadas a cada bien concreto, lo que se relaciona con dos tipos de comunidad que históricamente han existido. En este caso podemos irnos a hablar en el tema romano, en el que se formarán tantas comunidades por cuotas por objeto, dividiéndose automáticamente los créditos y deudas entre los coherederos. Esto en sí para lo que es la herencia de repartición en una comunidad amplia. Vamos a hacer un tema, bueno, que es parte de nuestra herencia española, ¿no? Que se ha sido objeto de diversas porciones, y bien las actividades parecen predominar por una postura intermediaria, pues la inscripción de la comunidad hereditaria a uno u a otro sistema no puede ser tajante. O sea, tiene que cumplirse tanto en la práctica de distribuir lo heredado a esa comunidad que podemos concretar que es en sí lo que es la comunidad hereditaria, para que toda la repetición sea ecuánime o en porciones iguales. En sí podemos acotar algo breve, ¿verdad?, que si bien es en la práctica todo ello supone que cada coheredero en la indivisión tiene una cuota aparte sobre el total de la herencia, puede disponer en el derecho hereditario y abstracto, lo cual no supone de que tenga esa misma cuota sobre cada objeto hereditario. Deberíamos proceder conjuntamente a todos esos elementos para tratar de que, como lo dije anteriormente, sea equitativo, ¿verdad?, en esa comunidad hereditaria, para en sí llegar a términos, lo podemos decir, a términos que sean equitativos y que todos sean beneficiados por esa herencia que haya dejado aquella persona para esas personas.
Bueno, con esto brevemente concluimos nuestra exposición y bueno, gracias por su atención.